Muy buenos días, amados amigos y hermanos presentes, y también cada uno de ustedes a través de Galaxy 7, Canal 11, y también cada uno de los que están a través de la línea telefónica. Que las bendiciones de Dios sean sobre todos ustedes y sobre mí también. En esta mañana pido a Dios sus bendiciones sobre todos los hijos de Dios latinoamericanos y caribeños. Y pido que el ángel del pacto nos bendiga con sus bendiciones prometidas para este tiempo final, para el milenio y para toda la eternidad. Que nos dé su palabra hablada de bendición para que se materialice en cada uno de nosotros. Dice así Apocalipsis capítulo 10, verso 1 en adelante. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel. Pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. El ángel del pacto desciende del cielo para bendecir a sus hijos, a su pueblo. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Este ángel que desciende del cielo
Este ángel del pacto que desciende del cielo en Apocalipsis capítulo 10 es el mismo ángel del pacto que le apareció al profeta Moisés en Éxodo capítulo 3. Dice la historia en el Éxodo, comenzando en el capítulo 2 y verso 23 en adelante. Luego que Moisés se fue a vivir a Madián y tuvo allí hijos por medio de su esposa Séfora, dice: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. ¿A quién clamaron? A Dios. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Apacentando, sigo en el capítulo 3 del Éxodo, apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? O sea, este árbol, ¿por qué no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él le respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. ¿Por qué era tierra santa? Porque allí estaba el Dios santo, el ángel del pacto. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus opresores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Aquí tenemos el relato de
la venida del ángel del pacto en los días de Moisés, cuando el tiempo para la liberación del pueblo hebreo se había cumplido. En ese tiempo, el pueblo hebreo estaba pasando por una apretura y clamó a Dios. El tiempo de los 400 años ya estaba cumplido. Y ya llevaban 400 y algo de años allí en Egipto. Ahora, cuando el tiempo está cumplido, es que el ángel del pacto desciende. Y es el tiempo en que él escucha el clamor de su pueblo, de sus hijos, y desciende para cumplir lo que él le ha prometido a su pueblo. Dios le había prometido a Abraham que libertaría a su descendencia, que estaría por 400 años esclavizada en una tierra ajena, o sea, en una tierra gentil, sirviéndole a un reino gentil. Encontramos que este ángel del pacto es el mismo Jehová. Por eso dice que el ángel de Jehová le apareció a Moisés. Y luego, cuando está hablando con Moisés, dice la Escritura, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. ¿Quién lo llamó? Dios, Jehová, que es el ángel del pacto. Dios en teofanía. Ahora, encontramos que cuando el ángel del pacto desciende a la tierra, es porque el tiempo está cumplido para Dios realizar lo que Él ha prometido para esa ocasión a su pueblo. Encontramos que Dios reconoce a su pueblo y Él desciende a ese pueblo. Él desciende para libertar a ese pueblo conforme a como Él ha prometido. Ahora, para Él realizar su promesa, miren ustedes lo que Él hace. Le aparece a su profeta Moisés, el cual estaba como pastor de ovejas. Él no estaba ocupado en la liberación del pueblo hebreo, sino pastoreando las ovejas de su suegro Jetro. Encontramos que Moisés llevaba ya 40 años en Madián, y cuando había salido de Egipto tenía 40 años. Así es que ya Moisés tenía 80 años, y todavía seguía siendo el hombre escogido por Dios para aquella liberación del pueblo hebreo. Quizás para muchas personas ya era un anciano Moisés, pero para Dios era su profeta, su mensajero, el hombre enviado por Dios con las dos conciencias juntas para Dios usarlo en la liberación del pueblo hebreo y cumplir a través de carne humana la promesa dada a Abraham. Encontramos que para Dios no hay mensajero o profeta joven o viejo, sino
que tenga la edad que tenga, es el profeta mensajero de Dios para esa edad o para esa dispensación. Ahora, Moisés se encuentra con Dios, o Dios encuentra a Moisés. Encontramos a Dios en su cuerpo teofánico revelándose a Moisés. Dios está abriéndole su palabra correspondiente para aquel tiempo a Moisés. Dios le está diciendo a Moisés el propósito de su venida. Le dice: he oído el clamor de mi pueblo, de los hijos de Israel, y he descendido para libertarlos. Ahora aquí Dios le está hablando, el ángel del pacto le está hablando, conforme a la promesa que él le había hecho a Abraham. En Génesis capítulo 15, verso 12 en adelante, la cual lee así: a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Podemos ver que Dios le había prometido a Abraham que su descendencia sería esclava en una tierra ajena, pero que Dios los libertaría con mano poderosa, con mano fuerte, y saldrían ellos con gran riqueza. Ahora, ¿cómo podría salir un pueblo esclavo con gran riqueza? Porque los esclavos no tienen riqueza. Dios hacía la promesa y Dios cumpliría su promesa. Ahora, cuando Dios le aparece a Moisés, le está hablando conforme a esa promesa que le había hecho a Abraham. Por eso también encontramos que Dios le dice a Moisés en el mismo capítulo 3, verso 19 en adelante: mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él. Entonces os dejará ir. Y ahí se cumpliría lo que Dios le dijo a Abraham, que a la nación que ellos servirían, Dios la juzgaría con mano fuerte, o sea, con esos juicios que trajo a través de Moisés. Y sigue diciendo: y yo daré a este pueblo gracia a los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada uno a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a
Egipto. Esa era la forma en que Dios sacaría al pueblo con gran riqueza. Pero eso no había sido dado a conocer a nadie, porque hasta que no llegara el tiempo para esa liberación, Dios no revelaría a nadie cómo un pueblo esclavo saldría rico. Y aquí está la forma que Dios estableció para que el pueblo hebreo saliera rico. No se fuera con las manos vacías después de servirle a Egipto por 430 años. Y haber tenido en Egipto a José, al principio, el cual libró a Egipto de aquella escasez que vino y duró 7 años. Si no llega a ser por José, el profeta de Dios, Egipto hubiera aparecido en aquel tiempo. Pero vean ustedes, Dios le extendió el tiempo a Egipto por 430 años, por la intervención de Dios a través de José. Así es que ese tiempo que el pueblo egipcio estaba viviendo, se lo debía a Dios, manifestado en José. Por lo tanto, todo el beneficio que el pueblo egipcio tenía fue por causa de un hebreo que Dios colocó allí. Y después esclavizaron al pueblo hebreo. Más adelante. Ahora, Dios, vean ustedes, no permite que su pueblo, sus hijos, después de servir por tantos años en un reino, en un imperio, salgan con las manos vacías. Así es para la descendencia de Abraham, según la carne, o sea, la descendencia terrenal, y para la descendencia de Abraham, según la fe, o sea, la descendencia celestial, que son los primogénitos de Dios, escritos en el libro de la vida del Cordero. Ahora, para salir con gran riqueza y llevar esas riquezas a la tierra prometida y disfrutarlas en la tierra prometida, miren ustedes la forma en que Dios le dijo a su profeta Moisés que ellos hicieran. Eso fue para el pueblo hebreo, para los hijos de Dios, el Israel celestial, la descendencia de Abraham del cielo, la celestial. Cada uno de sus hijos, a través de las edades, ha estado almacenando tesoros en el cielo. Y los que quedan vivos en este tiempo final, también están almacenando tesoros en el cielo, porque no quieren dejar nada aquí. No quieren dejar nada aquí que se quede cuando sean transformados y salgan de esta dimensión. Por lo tanto, almacenan tesoros en el cielo, trabajando en el reino de Dios, colocando lo máximo en la obra de Dios, en el reino de Dios, y trabajando brazo a brazo en el programa de Dios que corresponde para nuestro tiempo, nuestra edad y nuestra dispensación. Así vamos colocando esas riquezas en el reino de Dios, para que ya, cuando estemos en el glorioso reino milenial, disfrutemos de esas riquezas que estarán convertidas
en grandes bendiciones y galardones que Él nos dará en la repartición de los galardones y en el glorioso reino milenial del Señor Jesucristo. Vean ustedes cómo es que cuando la descendencia de Abraham sale de esta tierra, de esta dimensión, cada uno en su edad, ellos se llevan las riquezas que aquí han obtenido, porque ellos aprovechan bien el tiempo y lo que Dios les provee para usar al máximo esas cosas para el reino de Dios. Esto no quiere decir que tienen que dejar de comer, sino que al máximo ellos trabajan en el reino de Dios en todas las formas, en lo físico, en lo económico, en lo espiritual, en todas las formas, llevando hacia adelante el mensaje que Dios les ha dado para esa edad o para esa dispensación. Y así almacenamos tesoros en el cielo, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón, y donde esté vuestro corazón, allí estará vuestro tesoro, pues ahí es donde usted quiere almacenar el tesoro que ha de disfrutar para toda y por toda la eternidad. Ahora, hemos visto el secreto de cómo el pueblo hebreo saldría rico de Egipto. ¿No era justo que después de trabajar como esclavos en Egipto, el pueblo hebreo saliera pobre, sino que saliera rico, porque era el pueblo elegido de Dios, era el pueblo príncipe de Dios, el pueblo único como nación que tiene la bendición de la primogenitura, el pueblo único sobre esta tierra, del cual Dios dice: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ningún otro pueblo de este planeta Tierra puede decir: oh, Dios ha dicho que es su hijo, su primogénito. Solamente lo ha dicho de Israel. Por lo tanto, el pueblo hebreo, al tener esa bendición de la primogenitura como pueblo, para el fin del tiempo, también este mismo ángel del pacto que le apareció a Moisés y que libertó al pueblo hebreo de Egipto a través de Moisés, volverá a manifestarse, a revelarse al pueblo hebreo por medio del ministerio de Moisés y de Elías. Por eso es que es necesario el ministerio de Moisés en el fin del tiempo, porque el ángel del pacto estará revelándose al pueblo hebreo nuevamente para darle su palabra y libertarlos en el fin del tiempo, como dice el profeta Zacarías en el capítulo 12, donde nos muestra que en el fin del tiempo se levantará el poderoso arcángel Miguel, el cual está por los hijos
del pueblo hebreo. En el capítulo 12 de Daniel. Había dicho el capítulo 12 de Zacarías, creo yo, pero es el capítulo 12 de Daniel, donde nos habla de este gran evento divino que estará llevándose a cabo en el fin del tiempo. Leemos en el capítulo 12 de Daniel, del verso 1 en adelante, dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y son 144,000 hebreos que serán libertados de las tribus de los hijos de Israel. Son los que aparecen en Apocalipsis capítulo 7, los cuales el ángel con el sello del Dios vivo que aparece en este capítulo los llama, los junta y los sella con el sello del Dios vivo. Y leemos lo que dice ese capítulo 7, verso 2 en adelante. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y en el capítulo 14, verso 1, ya los encontramos sellados con el sello del Dios vivo en sus frentes y con el nombre de Dios escrito en sus frentes. Y dice así, capítulo 14 de Apocalipsis, dice: después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su Padre escrito en la frente. Aquí tenemos el grupo hebreo de 144,000 escogidos de Dios escritos en el libro de la vida del Cordero, que en el fin del tiempo son llamados y juntados y sellados con el sello del Dios vivo por el ángel con el sello del Dios vivo. Y encontramos que esto dará cumplimiento a esta profecía del capítulo 12 de Daniel. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para confusión, para vergüenza y confusión, para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el sol. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. ¿Por qué hasta el tiempo del fin? Porque esto no sería dado a conocer hasta que no llegara el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré, y aquí otros 2 estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas?
y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Estos son 3 años y medio, que será el tiempo de la gran tribulación. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. ¿Por qué? Porque en el tiempo del fin sería abierto el libro de los 7 sellos y se abrirían estos misterios que Daniel quiso entender, pero no pudo, porque no le fue revelado a él. Encontramos que es en el tiempo del fin donde Dios promete dar a conocer estas cosas. Es en el tiempo del fin donde el ángel del pacto que descendió en el tiempo de Moisés para libertar al pueblo hebreo, desciende en el fin del tiempo. Ahora miren, el ángel del pacto descendió en el tiempo de Moisés para cumplir lo que él había prometido a su pueblo Israel, lo cual le había prometido a Abraham. Por lo tanto, esa promesa dada a Abraham era una promesa perteneciente al pueblo hebreo, el cual clamó a Dios para que Dios los libertara, y clamaron conforme a la perfecta voluntad de Dios, porque esa era la voluntad de Dios para ese tiempo, libertar al pueblo hebreo. O sea que el clamor de lo profundo del corazón del pueblo hebreo fue conforme a la Escritura. El pueblo tenía que clamar por esa liberación. Y así será en el fin del tiempo para el Israel celestial. Por eso vendrá una apretura en donde habrá un clamor del pueblo de Israel celestial, un clamor por la liberación, un clamor por la liberación que Dios ha prometido, o sea, por la transformación de nuestros cuerpos. Ahora, miren ustedes, el ángel del pacto había descendido para libertar al pueblo hebreo, había descendido para bendecir al pueblo hebreo conforme a lo que él había prometido a Abraham. Y para ese tiempo, el ángel del pacto, que es Jehová, que es Dios, en su cuerpo teofánico, no podía cumplir esa promesa si no era a través de carne humana, a través de su profeta Moisés. Porque no hará nada el Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos los profetas. Dice Amós, capítulo 3, verso 7. Y la obra de Dios, a través de la historia bíblica, podemos ver que ha sido llevada a cabo a través de seres humanos. Por eso encontramos que a través de las edades y dispensaciones, Dios ha enviado profetas, porque son el velo de carne a través de los cuales Dios cumple lo que Él ha prometido para cada edad y para cada dispensación. Aun cuando el mismo Dios descendió en forma
humana para realizar la redención con el sacrificio de un Cordero de Dios y hacer perfecto el sacrificio y hacer perfecto a los hijos de Dios, Dios tuvo que crear un cuerpo en el vientre de María. Creó una célula y se multiplicó célula sobre célula hasta que formó el cuerpo de Jesús. Y vino a ser el Verbo hecho carne, la palabra hecha carne, Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Por eso dice San Juan capítulo 1 verso 14, y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Verbo hecho carne, el Verbo que es Dios, hecho carne, fue conocido por el nombre de Jesús de Nazaret. Y fue por medio de ese cuerpo que Dios llevó a cabo la redención, muriendo en la cruz del Calvario ese cuerpo y derramando su sangre, y así limpiándonos de todo pecado, y quitando así el pecado del mundo. Bien lo presentó Juan el Bautista, cuando dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, cuando Dios se hizo hombre, Emmanuel, Dios con nosotros, y habitó entre nosotros, vino a ser un profeta. Porque un profeta tiene las dos conciencias juntas. Por eso le llamaban a Jesús el profeta de Nazaret. Por eso fue también reconocido, revelado como el Hijo del Hombre, para la manifestación o revelación del Hijo del Hombre. Siempre tiene Dios que tener un velo de carne, un profeta a través del cual revelarse como Hijo del Hombre. Y en esa revelación o manifestación siempre le acompañará otro título de Hijo. En la primera venida del Hijo del Hombre lo encontramos como Hijo del Hombre e Hijo de Dios. Y para la venida del Hijo del Hombre en el fin del siglo, fin del tiempo, lo encontraremos como Hijo del Hombre e Hijo de David. Así estará revelándose el ángel del pacto en el fin del tiempo. Así era como el pueblo hebreo lo estaba esperando 2000 años atrás. Y vino como Hijo de Dios para llevar a cabo la obra de Cordero de Dios. Y el pueblo hebreo no lo reconoció, pues no lo estaba esperando en esa forma. Pero para su venida en el fin del tiempo, fin del siglo, fin del mundo, estará revelándose como Hijo del Hombre e Hijo de David. Y el pueblo hebreo lo verá y lo reconocerá. Pero él estará revelándose a su esposa, su novia, su iglesia gentil. El ángel del pacto descendió en el tiempo de Moisés para bendecir al pueblo hebreo. Y por eso puso Dios el ángel del pacto en la boca de Moisés, su palabra. La palabra del ángel del pacto, vean ustedes, estaba en la boca de Moisés. Eso es lo que le dice Dios a Moisés, para que Moisés
esté tranquilo. Dios le dice a Moisés que Él pondrá su palabra en su boca y que Él hablará. Moisés hablará todo lo que Dios coloque en su boca. Dice en el capítulo 4 del Éxodo, verso 15, tú hablarás a él, o sea, a Aarón, y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré en tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Ahora aquí podemos ver que Dios pondría en la boca de Moisés su palabra, y de acuerdo a esa palabra que Moisés hablaría, Dios estaría haciendo. O sea, Dios estaría materializando todo lo que Él dijo que haría en ese tiempo. Pero Él necesitaba un hombre con las dos conciencias juntas, o sea, un profeta, el cual ya Dios lo había enviado a este planeta Tierra y tenía 80 años. Ya Dios había enviado ese espíritu teofánico de profeta a vivir en esta tierra, el cual estaba en un velo de carne, y en el tiempo señalado por Dios funcionaría en el programa de Dios, y Dios cumpliría todo lo que Él prometió al pueblo hebreo. Vean ustedes, Dios no podía usar a otra persona, sino a Moisés. ¿Por qué? Porque Dios había enviado ese espíritu de profeta en ese cuerpo, y por eso no podía usar a otra persona. Encontramos que descendió Dios, el ángel del pacto, para bendecir a su pueblo, usando a un hombre, a un ser humano llamado Moisés. Esto es muy importante entenderlo bien, porque conforme a la profecía de Zacarías y de Apocalipsis capítulo 11, tenemos la promesa que Dios enviará nuevamente el ministerio de Moisés a este planeta Tierra en favor de los hijos de Dios. Y esto será para bendecir al Israel celestial y al Israel terrenal también. Y el pueblo hebreo entenderá, como también entenderán primeramente los escogidos de Dios de entre los gentiles, que son el Israel celestial, los hijos o simiente real de Abraham, nacidos del cielo. Encontramos que Dios le había hecho la promesa a Abraham de tener descendencia como la arena del mar y como las estrellas del cielo. O sea, descendencia terrenal como la arena del mar, y descendencia celestial como las estrellas del cielo. Ahora, encontramos que para Dios bendecir
a su pueblo Israel, descendió. En su cuerpo teofánico le apareció a su profeta Moisés, le habló, le abrió la escritura, le habló de acuerdo a las promesas correspondientes para ese tiempo, y luego le dijo: ve a Egipto para que saques de Egipto a mi pueblo Israel. Pero era Dios el que había dicho que haría esa obra. ¿Por qué está mandando un hombre que la haga? Porque en ese hombre iría Dios, iría el ángel del pacto, se velaría el ángel del pacto, se velaría Dios con su cuerpo teofánico, se velaría en aquel velo de carne llamado Moisés, y realizaría esa gran promesa de la liberación del pueblo hebreo. No fue Moisés, fue el ángel del pacto el que libertó al pueblo hebreo a través de Moisés. No fue Moisés el que trajo las plagas, fue el ángel del pacto a través de Moisés. Por eso encontramos que será el ángel del pacto el que traerá las plagas apocalípticas en su manifestación final por medio del ministerio de los dos olivos, de los dos candeleros de Apocalipsis capítulo 11 y de Zacarías capítulo 3 y 4. Encontramos en Éxodo capítulo 25 o 23, Éxodo capítulo 23, verso 20 en adelante, nuevamente este ángel del pacto siendo presentado por Dios. Y dice así: he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. ¿Quién cuidaría? ¿Quién protegería al pueblo hebreo? El ángel del pacto. Pues bajo el ángel del pacto están los ejércitos celestiales, bajo su dirección, para luchar en favor del pueblo señalado por Dios, para tener las bendiciones de Dios en ese tiempo. ¿Y quién iba a introducir a la tierra prometida al pueblo hebreo? El ángel del pacto. Y te introducirá. He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. Ahora, la voz del ángel del pacto, ¿cómo la estaba escuchando el pueblo hebreo? ¿Cómo sabía el pueblo hebreo lo que el ángel del pacto hablaba? A través de Moisés. Porque Moisés le estaba trayendo al pueblo hebreo el mensaje del ángel del pacto. Como el ángel del pacto le decía a Moisés, Moisés le decía al pueblo. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde. No te pongas a contradecir lo que el ángel del pacto estará diciéndote. Cuando contradecían a Moisés y rechazaban lo que Moisés les decía, estaban siendo rebeldes a la voz del ángel del pacto, y por esa causa el pueblo hebreo tenía problemas. Porque él no perdonará vuestra rebelión. Recuerden, es el ángel del pacto el que
hablaba al pueblo hebreo, colocando su palabra en la boca de Moisés, revelándole a Moisés su palabra correspondiente para esa nueva dispensación que estaba comenzando, y Moisés hablándola al pueblo. Dice, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él, en el ángel del pacto. Él es el que tiene el nombre eterno de Dios. Pero si en verdad oyeres su voz, e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos. ¿Para quién es esta bendición? Para aquellos que hacen de acuerdo a lo que el ángel del pacto dice. Seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. O sea, todo enemigo que se levante en contra de una persona o de un pueblo que oye la voz del ángel del pacto, se ha buscado como enemigo al ángel del pacto, a Dios. Por lo tanto, no tendrá las bendiciones de Dios. Sigue diciendo, porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del pereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Ahora ven ustedes que es el ángel del pacto el que lleva al pueblo a la tierra prometida. Y él es el que va delante del pueblo. Nadie se le puede adelantar al ángel del pacto. Nadie se puede adelantar para darle su propia interpretación a la palabra. Tiene que ser el ángel del pacto revelándole al mensajero en cada edad o en cada dispensación su palabra correspondiente para ese tiempo. El que se adelanta se encuentra en problemas con Dios, porque es el ángel del pacto el que tiene que hacer eso, revelar su palabra a su profeta mensajero correspondiente para ese tiempo, y el pueblo ir en pos del ángel del pacto con su mensajero correspondiente para ese tiempo. No puede adelantársele al mensajero, porque se estará adelantando al ángel del pacto. ¿Por qué? Porque el ángel del pacto trata directamente con el mensajero para colocar en su corazón, en su mente, en su alma y en su boca su palabra, para que se la dé al pueblo y alimente así al pueblo con la revelación divina que corresponde para ese tiempo. Encontramos que se requiere seguir al ángel del pacto, llevando consigo al mensajero de esa edad o de esa dispensación. De otra forma, si no tienen al mensajero, no tienen la guianza, porque es al mensajero de cada edad o de cada dispensación que el Espíritu Santo se revela, y luego a través de él da el mensaje que corresponde para ese tiempo. Ahora podemos ver que el ángel del pacto
es el que perdona o no perdona. Perdona a los que oyen su voz. No perdona a los que son rebeldes y no escuchan su voz. Los que no escuchan su voz nunca llegarán a la tierra prometida del nuevo cuerpo y del glorioso reino milenial. Como no llegaron a la tierra prometida de Israel, los que fueron rebeldes a la voz del ángel de Jehová, del ángel del pacto. Aún el mismo Moisés, por ser rebelde a la voz del ángel del pacto, cuando le dijo en una segunda ocasión, háblale a la roca y ella dará aguas para todo el pueblo, para que beba. Él hizo en la forma que había hecho en la primera ocasión, cuando Dios le dijo, en la primera ocasión en otro lugar, Dios le dijo, toma tu vara y hiere la roca, la peña, con tu vara. La hirió y se abrió y dio agua para todo el pueblo. Todo el pueblo bebió y sació su sed. La roca, dice el apóstol Pablo, que lo seguía, que seguía al pueblo hebreo, era Cristo. Y cuando Dios le dijo a Moisés, hiere la roca, estaba en tipos y figuras mostrando la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, que sería herido por nuestros pecados. La roca inconmovible de los siglos sería herida, y de esa roca salió la sangre que nos limpió de todo pecado. Ahora vean ustedes en los hechos de un profeta se refleja el programa de Dios. Tanto el programa que se está llevando a cabo como el programa que Dios llevará a cabo en otras edades o en otras dispensaciones. Por eso, Moisés tenía que ser cuidadoso para hacer conforme a como Dios le decía que hiciera, porque en él se estaba reflejando el programa de Dios. Y a la misma vez estaba realizando el programa de Dios correspondiente para aquel tiempo. Encontramos que la segunda ocasión que el pueblo tuvo sed y clamó a Dios, Dios le dijo, háblale a la roca. Y la roca dará aguas. Háblale a la roca. Y Moisés fue hacia la roca molesto, porque el pueblo hebreo lo tenía molesto, porque lo más que molesta es un pueblo al cual Dios está enviando sus bendiciones, al cual le está dando su palabra y al cual le está guiando y le está mostrando el camino de la vida eterna, el camino hacia la tierra prometida, y que ese pueblo siempre esté protestando. Siempre esté protestando de la forma en que Dios está llevando a cabo las cosas. Ellos quizás no pensaban que estaban protestando en contra de Dios, pero por cuanto estaban protestando en contra de la forma en que el profeta Moisés estaba guiando al pueblo, estaban protestando en contra de Dios. En Deuteronomio encontramos
que Dios le contó al pueblo aquello como una protesta en su contra. En el capítulo 8 de Deuteronomio encontramos lo que Dios dice. Dice Deuteronomio capítulo 8, verso 1 en adelante, dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Vean ustedes la causa por la cual el pueblo pasó por aquellas situaciones difíciles. Era para que saliera de lo profundo del corazón de ellos lo que había en realidad en sus corazones. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Y qué es lo que sale de la boca de Jehová? La palabra. ¿Y qué es la boca de Jehová? La boca de Jehová son los profetas de Dios, donde Dios coloca su palabra. Ellos son la boca por la cual Dios habla a sus hijos en este planeta Tierra. Dice: tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni tu pie se te ha hinchado en estos 40 años. O sea, que tenían grandes bendiciones en esa trayectoria de 40 años. Pero tenían que pasar por estos momentos de dificultades para que así cada uno de ellos fuera probado, para ver si ellos servían a Dios cuando todo estaba bien, y cuando todo estaba mal, si también servían a Dios. Pero Dios le mostró a ellos que cuando todo estaba bien, ellos servían a Dios. ¿Ve? Y ellos decían: qué bueno es nuestro Dios. Pero luego se olvidaban de las bendiciones de Dios y pecaban delante de Dios. Luego también venían ciertos momentos de apretura, de necesidades. Faltaba el agua, faltaba la comida, y así por el estilo. Y entonces, en esos momentos difíciles para el hogar, para la familia, ¿qué tenía que hacer cada persona? Orar a Dios con humildad, con sencillez, y decirle a Dios: Señor, nosotros te amamos, nosotros creemos tu palabra y vamos hacia la tierra prometida. Pero tenemos esta necesidad, tenemos escasez de agua y de comida. Ya no tenemos nada. Señor, ten misericordia de nosotros y suple nuestra necesidad. Y así presentar delante de Dios su petición. Pero presentaron su necesidad delante de Dios con coraje, con rabia, con enojo, con rebeldía. Y hasta quisieron apedrear a Moisés por 10 ocasiones diferentes.
Y luego Dios dice, yo les hice pasar por esas pruebas para saber lo que había dentro de vuestro corazón. Porque no es lo mismo decir, yo amo a Dios con todo mi corazón, aunque no tenga ni un bocado de comida, ni un vaso de agua que tomar, y aunque muera de hambre o de sed, yo sigo amando a Dios y le pido que me provea. Pero si no me provee, con todo eso, sigo amando a Dios. Y si me muero, pues me voy al paraíso. No hay ningún problema. Me voy a un lugar mejor. Esa es la forma correcta. Pero, cuando la persona no ha pasado nunca por esas pruebas y dice que ama a Dios, eso está bien. Que ame a Dios y que diga que ama a Dios estando bien. Pero cuando vengan las pruebas, que todavía diga, yo amo a Dios y le sirvo a Dios. Le serví cuando estaba bien económicamente, cuando estaba bien la cocina mía, cuando estaba bien la alacena allí, llena de comida, y ahora que está vacía, le sigo sirviendo a Dios. Y si me muero es porque Él quiere llevarme a un lugar mejor, porque nos lleva al paraíso, donde no habrá necesidades. Así es que, si Él quiere quitar esta necesidad, suplir esta necesidad que tengo, supliéndome alimentos, Señor, los necesito y te los pido. Pero si no me los da y me muero, pues va a quitar mi necesidad de los alimentos, llevándome al paraíso, a la sexta dimensión, donde no hay necesidad ni de comer ni de dormir, ni se cansa uno. Por lo tanto, me lleva a un lugar donde no hay necesidades como las hay aquí. Es necesario que en lo profundo de nuestros corazones tengamos esa forma de pensar. En las buenas y en las malas serviremos a nuestro Dios. Y así, teniendo eso bien asentado en nuestros corazones, serviremos a Dios cuando las cosas se ven color de rosa, pero también cuando las cosas se vean negras, cuando la situación sea negra, sea oscura, cuando la situación sea difícil para nuestras vidas, cuando hayan apreturas, dificultades, también serviremos a Dios y daremos nuestras vidas si es necesario, pero no negaremos a nuestro Dios, no negaremos al ángel del pacto que le apareció a Moisés y que libertó al pueblo hebreo a través de Moisés. No negaremos al ángel del pacto que se hizo carne en cada profeta mensajero en el Antiguo Testamento, en la porción correspondiente para cada tiempo, y que acompañó a cada profeta de Dios en el Antiguo Testamento. Le apareció en diferentes ocasiones a sus profetas, y luego, más adelante, se hizo carne, como había prometido a través del profeta Malaquías en el capítulo 3, donde nos dice del ángel del pacto que vendrá a esta tierra. El ángel del pacto que guió al pueblo hebreo estaba prometido venir al pueblo hebreo en forma humana, en forma visible, para visitarlos en la semana número 70 de la profecía de Daniel. Pero cuando esa semana número 70 llegara, ya el Mesías estaría en una edad apropiada para manifestarse al pueblo hebreo. Por eso el profeta Isaías lo presentó como un niño que nacería de la Virgen, la cual concebiría y daría a luz un niño, un hijo, y sería Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Vean ustedes, Dios, a través de sus profetas, el ángel del pacto, a través de sus profetas, presentó su primera venida desde
desde su nacimiento, aún desde el momento en que sería creado ese cuerpo, esa célula de vida de sangre en el vientre de una virgen. Eso es lo que está presentando el profeta Isaías cuando dice que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y su nombre será Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Luego también lo presenta, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y llamarás su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Todos estos atributos divinos estarían en este niño que nacería en la tierra de Israel, en Belén de Judea, a través del profeta Zacarías, y en otros lugares nos muestra que el Mesías vendría de Belén de Judea. Ahora, ya aquí el profeta Malaquías en el capítulo 3 está presentando al Mesías ya grande, o sea, ya de una edad en la cual puede ser presentado al pueblo hebreo por el precursor que le estará preparando el camino. Dice así el profeta Malaquías en el capítulo 3, verso 1 en adelante: He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. ¿Y quién es el que dice, he aquí yo envío mi mensajero delante de mí? Eso lo dice el ángel del pacto, Dios, el ángel de Jehová. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor creador de los cielos y de la tierra, el Señor y Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. ¿Quién vendría? El ángel del pacto. Es al ángel del pacto al cual Juan estaba preparándole el camino. El ángel del pacto vendría en la forma humana, en un cuerpo humano, el cual había nacido en y a través de la Virgen María, mujer que tuvo el privilegio único que tuvo ella, porque ninguna otra mujer tendrá el privilegio de traer a existencia el cuerpo del Señor Jesucristo para su primera venida, porque ese privilegio le tocó a la Virgen María. Un privilegio de tener un niño, un hijo que nacería de ella, una criatura que nacería de ella, el cual sería creada por Dios, sería sin intervención de hombre. Por eso María, cuando el ángel le dijo que tendría un hijo, ella le dijo, ¿y cómo será esto? Pues no conozco varón. Entonces el arcángel Gabriel le dijo, el Espíritu Santo vendrá y hará sombra sobre ti. Y así sería que la Virgen María recibiría esa vida en su vientre, sería creada en su vientre ese cuerpecito, una célula que se multiplicaría, célula sobre célula, y formaría el cuerpo de Jesús de Nazaret. El cuerpo físico del ángel del pacto prometido en Malaquías capítulo 3, al cual Juan el Bautista le estaba preparando el camino. Por eso Juan dijo, Él es primero que yo, Él es antes de mí, y Él es mayor que yo, y Él es, porque Él es antes que yo.
antes de mí. Así es que, vean ustedes, ¿a quién le estaba preparando el camino? Juan el Bautista. Al mismo Dios, al mismo ángel del pacto, Dios en teofanía, que vendría en ese tiempo velado en carne humana, cubierto de carne humana, para llevar a cabo la obra de redención en la cruz del Calvario. Obra que llevó a cabo el Señor Jesucristo 2000 años atrás, de acuerdo a la promesa divina para aquel tiempo. Y en la mitad de la semana 70, la vida le fue quitada al Mesías, y allí se detuvo aquella semana 70, porque de allí en adelante Dios estaría tratando con el pueblo gentil. Hubo una parada, hubo un tiempo en donde no sabían muchas personas qué estaba pasando. Hubo un tiempo allí donde se detuvo el tiempo para el pueblo hebreo. Se detuvo la semana 70, o sea, el pueblo hebreo, para el pueblo hebreo el tiempo se le detuvo, y comenzará el tiempo nuevamente a contarle y el tiempo de esta semana 70, cuando el ángel del pacto nuevamente se revele a ellos en el fin del tiempo. Ellos estarán viendo la venida del ángel del pacto. Miren ustedes, el mundo gentil, ¿cómo y dónde vio la venida del ángel del pacto? Allá en Israel, siendo manifestado, revelado en carne humana. Y el pueblo hebreo no lo reconoció. El pueblo gentil ha estado reconociendo a Jesucristo como el Mesías, como el ungido de Dios. Ahora, el pueblo gentil tiene la promesa de la visita del ángel del pacto. Tiene la promesa de la venida de Cristo para el fin del tiempo. La venida del Hijo del Hombre. Tiene la promesa que corresponde al fin del tiempo. Y el ángel del pacto en el fin del tiempo estará manifestándose, revelándose a su iglesia, a su cuerpo místico de creyentes, en su manifestación o revelación final. El cuerpo místico de creyentes es el cuerpo que Jesucristo ha estado usando a través de las edades de la iglesia gentil, encabezado ese cuerpo con y en cada ángel mensajero. Y es en el cuerpo místico del Señor Jesucristo, su iglesia encabezado ese cuerpo místico en el ángel del Señor Jesucristo, que el ángel del pacto estará manifestándose, revelándose y dándole a su iglesia, su cuerpo místico de creyentes, su mensaje final, que es el evangelio del reino. Su mensaje final, que es el mensaje contenido en los 7 truenos de Apocalipsis, capítulo 10. El mensaje del ángel del pacto
que desciende del cielo con el librito abierto en su mano y clama como cuando un león ruge, y 7 truenos emitieron sus voces. Las voces de los 7 truenos es el mensaje del ángel del pacto del Señor Jesucristo como el león de la tribu de Judá, como el Rey de Reyes y Señor de Señores, y revelan ese mensaje de Jesucristo al Señor Jesucristo en su venida como Rey de Reyes y Señor de Señores, como el león de la tribu de Judá, como el Hijo de David, en su obra de reclamo. El pueblo hebreo verá la venida del ángel del pacto y dirá, como dice el profeta Isaías en el capítulo 40. En el capítulo 40 del profeta Isaías vamos a leer lo que ahí dice. Parte de esto fue cumplido en Juan el Bautista y Jesús de Nazaret 2000 años atrás. Y otra parte se cumple en su segunda venida. Isaías capítulo 40, verso 1 en adelante dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su templo, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y esto lo hizo Juan el Bautista. Cuando le preguntaron: ¿tú quién eres? ¿Eres tú el Cristo? Dijo no. ¿Eres tú Elías? Dijo no. ¿Eres tú el profeta? Dijo no. ¿Y tú quién eres? Le preguntaron. Él dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Y ver la gloria de Jehová manifestada, y toda carne verla manifestada, fue cuando vieron a Jesús de Nazaret. Allí estaba la gloria de Dios manifestada en su templo humano, aquel templo humano llamado Jesús de Nazaret. Y la gloria de Dios estaba en ese templo manifestándose y cumpliendo todo lo que había sido prometido para la venida del ángel del pacto a su templo humano. Y para el fin del tiempo encontramos que lo que no pudo ver el pueblo hebreo, la gloria de Jehová manifestada en carne humana, el ángel del pacto, la Shekinah, en un cuerpo humano, en un templo humano manifestado, el ángel del pacto. Lo que no pudo ver el pueblo hebreo como pueblo, lo verá el pueblo hebreo en el fin del tiempo. 144,000 lo verán, lo reconocerán que es el ángel del pacto manifestado en el cumplimiento de la promesa divina correspondiente para el fin del tiempo. Ellos verán que en y bajo el ministerio de Moisés y Elías, bajo el ministerio prometido para el fin del tiempo, en el ángel del Señor Jesucristo, el que estará manifestándose será el ángel del pacto, que no será meramente un hombre hablándole al pueblo, sino que será el ángel del pacto a través de un hombre, dándole a conocer al pueblo todo su programa. Será el ángel del pacto revelándole a un hombre
a su ángel mensajero el contenido de estos misterios bíblicos. Y el ángel del Señor Jesucristo estará dando testimonio de estas cosas y diciéndole también al pueblo que el ángel del Señor Jesucristo no es el Señor Jesucristo. El ángel del Señor Jesucristo no es el ángel del pacto. El ángel del Señor Jesucristo es el último profeta mensajero que viene con el mensaje final de Dios, viene con la revelación divina de parte de Jesucristo para todo el pueblo de Dios. Por eso viene dando testimonio de estas cosas a todas las iglesias, a todos los seres humanos, a todas las naciones. Viene dando a conocer las cosas que deben suceder pronto, como dice Jesucristo en Apocalipsis capítulo 4, sube acá y yo te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. O sea, las cosas que deben suceder después de las cosas que sucedieron durante las 7 etapas o edades de la iglesia gentil durante la dispensación de la gracia. O sea, dará a conocer las cosas que deben suceder en una nueva edad y en una nueva dispensación. En la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Y para cumplir esa promesa al Señor Jesucristo, en Apocalipsis capítulo 22 y verso 6, dice así: y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Esa es la promesa dada en Apocalipsis capítulo 22 y verso 6. Encontramos que esa es la forma en que el ángel del pacto Jesucristo en el fin del tiempo estará revelándole a todos los hijos de Dios, a la iglesia del Señor Jesucristo, el cuerpo místico de Jesucristo, las cosas que deben suceder, para que así cada hijo de Dios reciba la palabra, el mensaje del ángel del pacto por medio de su ángel mensajero en el fin del tiempo. Y no seamos rebeldes a la voz del ángel del pacto que estará hablándonos por medio de su ángel mensajero. Y así seamos preparados para nuestra entrada a la tierra prometida del glorioso reino milenial y a la tierra prometida del nuevo cuerpo que Él ha prometido. Cuerpo eterno y glorioso que recibirán todos los escogidos de Dios que estarán escuchando la voz del ángel del pacto a través de su ángel mensajero. Y así, el ángel del pacto, Jesucristo, estará bendiciendo a todos los hijos de Dios, porque Él, así como descendió para bendecir a su pueblo Israel, a la simiente de Abraham, según la carne, en el fin del tiempo descendería para bendecir a la simiente de Abraham, según la fe, al Israel celestial. Por eso, el ángel del pacto Jesucristo, en este tiempo final, por medio de su ángel mensajero, estará hablándonos palabras de bendición y palabras de vida eterna, para que se materialicen esas bendiciones que Él estará hablándonos por medio de su ángel mensajero. El ángel del pacto desciende del cielo para bendecir sus hijos, para bendecir su iglesia, para bendecir su cuerpo místico en el fin del tiempo
en la edad de la piedra angular y dispensación del reino, en la cual se encuentra el cuerpo místico del Señor Jesucristo. El ángel del pacto desciende del cielo para bendecir sus hijos. Por eso desciende con el librito abierto en su mano. El librito que contiene las bendiciones de Dios para todos los primogénitos de Dios. Y cuando recibimos su palabra, su mensaje, estamos recibiendo las bendiciones contenidas en el libro de los 7 sellos. Cuando recibimos su mensaje, estamos recibiendo el libro de la redención, el libro de los 7 sellos, en forma de mensaje, para que se haga carne en nosotros, y así obtengamos la restauración de ese título y obtengamos los derechos a la vida eterna en cuerpos eternos, o sea, la restauración a la vida eterna en cuerpos eternos, a la juventud eterna, a la felicidad eterna y a todo lo eterno que Adán y Eva perdieron en el huerto del Edén. El ángel del pacto desciende en el fin del tiempo con el título de propiedad para restaurar a todos los hijos de Dios a la vida eterna. Desciende para restaurar a los hijos de Dios a la tierra prometida del nuevo cuerpo y a la tierra prometida del glorioso reino milenial. Para eso es que desciende el ángel del pacto del cielo en Apocalipsis capítulo 10 y verso 1 al 11, para así colocar nuevamente en la raza humana el título de propiedad y que todos puedan comer ese título de propiedad en forma de mensaje, este libro que estaba sellado con 7 sellos. Y al comer esa palabra, ese mensaje de Cristo, estamos comiendo del árbol de la vida, que es Cristo, el árbol de la vida. Estamos comiendo su palabra, su fruto, para vivir por toda la eternidad. El árbol de la vida, Jesucristo, desciende del cielo con el librito abierto en su mano. Ahí trae el fruto que nosotros tenemos que comer para vivir eternamente. El ángel del pacto desciende del cielo para bendecir a sus hijos, a su iglesia, a su cuerpo místico de creyentes. Y al pueblo hebreo lo verá y lo recibirá y se tornará luego de bendecir a los escogidos de entre los gentiles, se tornará luego al pueblo hebreo, se tornará luego al pueblo hebreo para bendecir a 144,000 hebreos escogidos primogénitos de Dios de las 12 tribus de Israel, 12,000 de cada tribu. Viene el ángel del pacto para bendecir a la simiente real de Abraham. El ángel del pacto desciende del cielo para bendecir la simiente real de Abraham. Que Dios
nos continúe bendiciendo a todos. Que el ángel del pacto nos bendiga con todas las bendiciones contenidas en el libro de los 7 sellos. Muchas gracias por vuestra amable atención, amigos y hermanos presentes, y también los que a través del canal 11 de Galaxy 7, y también los que están a través de la línea telefónica. Y las bendiciones del ángel del pacto, del ángel fuerte, sean sobre todos ustedes y sobre todos los aquí presentes y sobre mí también, porque es el ángel que desciende para bendecir a la simiente real de Abraham. Y yo no tengo otra cosa para decirle a ustedes sino las bendiciones del ángel del pacto de Jesucristo correspondientes para este tiempo final. Por eso es que en todos los mensajes, conferencias, estoy dándole a conocer, diciéndole a ustedes, hablándole a ustedes, las bendiciones de Jesucristo, del ángel del pacto, correspondientes para ustedes y para mí en este tiempo final. Tienen que ser dadas a conocer, habladas. Sube acá y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Entre esas cosas están las bendiciones que tienen que ser materializadas en cada uno de los hijos de Abraham, en cada uno de los descendientes de la simiente real de Abraham. Para eso es que desciende el ángel fuerte, el ángel del pacto, en el fin del tiempo, para hablar esas bendiciones por medio de su ángel mensajero a cada hijo de Dios. Y cuando con nuestro corazón abierto dejamos que entre esa palabra y decimos amén en nuestra alma a esa palabra, estamos recibiendo la palabra de bendición del ángel fuerte que desciende del cielo en Apocalipsis capítulo 10. Y cuando queda sellada esa palabra en nuestra alma, en nuestro corazón, y queda afirmada con un amén de parte nuestra, esa palabra se va a materializar en cada uno de ustedes y también en mí, porque yo soy el primero que le digo amén a esa palabra cuando la recibo, y después que la doy a ustedes, ustedes también le dicen amén. Son las palabras de bendición y vida eterna del ángel del pacto de Jesucristo en este tiempo final. Primeramente para nosotros, primeramente para los escogidos de en medio de los gentiles, y después para los escogidos del pueblo hebreo. Estamos viviendo en el tiempo más glorioso y más grande de todos los tiempos. Estamos viviendo en el tiempo del ángel del pacto que desciende del cielo para bendecir a la simiente real de Abraham. El ángel del pacto bendice la simiente real de Abraham. Que Dios nos continúe bendiciendo a todos, que Dios nos guarde y nos bendiga. El ángel del pacto con todas las bendiciones contenidas en el libro de los 7 sellos, porque ahí están todas las bendiciones del ángel del pacto para nosotros. Será hasta la tarde, Dios mediante,
que estaré nuevamente con ustedes a través de la línea telefónica para los que se reúnan en este lugar, y también para Puerto Rico, Calle y Puerto Rico, y para todos los países de la América Latina y del Caribe, también a través del satélite Galaxy 7, canal 11, y también estaré en persona en el lugar correspondiente para esta tarde. En esta tarde habrá dos actividades, las cuales serán anunciadas. En la próxima será en Olaya a las 2 de la tarde. Ya ustedes saben dónde es ese lugar. Y son las 3 de Puerto Rico, las 2 de la tarde de acá. Luego a las 5 o 6 de la tarde, y luego a las 5 de la tarde estaremos en el Gaitán. Y para los demás grupos de toda la República se estará transmitiendo a través de la línea telefónica y también a través del satélite. Así es que será hasta las próximas dos actividades de esta tarde, en donde esperamos que Jesucristo, el ángel del pacto, continúe bendiciéndonos y continúe dándome a mí su palabra, su mensaje, para dárselo a cada uno de ustedes. Espero que Él, Jesucristo, el ángel del pacto, continúe dándome acerca de esta línea que hemos entrado, para que conozcamos más ampliamente al ángel del pacto que le apareció a Moisés y que usó a Moisés para sacar al pueblo hebreo de Egipto, el cual también envió los profetas del Antiguo Testamento y luego se hizo carne y fue conocido por el nombre de Jesús de Nazaret. Y luego ha estado edificando, construyendo un templo espiritual que es su iglesia, para habitar siempre en ese cuerpo espiritual, para que así podamos ver y conocer al ángel del pacto en su templo espiritual, su iglesia, y ver la obra que ha hecho en cada tiempo y la que está haciendo en este tiempo final, porque siempre ha sido la obra del ángel del pacto usando seres humanos, y siempre el ángel del pacto ha venido para bendecir a la simiente real de Abraham. Continuaremos viendo al ángel del pacto bendiciendo a la simiente de Abraham. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, y será hasta la tarde, Dios mediante. Con nosotros nuevamente, Miguel Bermúdez Marín.